Señores, tenemos algunas cosas hoy. Falleció el señor Rafael Lora. Rafael Lora es médico, fue médico del Hospital Padre Villini primero, luego estaba en el Moscoso. Un médico, luchador gremial importante, fue miembro de 2 partidos políticos aquí en su vida, fue miembro del Pacoredo y fue miembro de el Partido Revolucionario Institucional PRI. Vivió en Puerto Rico y en Estados Unidos. Tuvo 9 hijos y falleció de una neumonía en el día de ayer a los 71 años. Nuestro pésame a sus hijos. Una vida muy accidentada, la del doctor Rafael Lora. Señores, en el día de ayer... ¿Usted dijo que se murió Mota Ruiz también? Murió Alfredo Mota Ruiz. Lo que diga Balaguer. Como decía Casimiro Castro. Mota Ruiz fue que logró convencer a Casimiro de que se fuera al reformismo al final. Y entonces él decía, el profesor Alfredo Mota Ruiz, un hombre que sabe aquilatar los hombres, porque lo había elegido a él. Sí. Murió Alfredo, ese fue el de la idea de Alfredo Mota Ruiz. En un momento, algunas personas llegamos a creer que Alfredo Mota era del Anillo, y realmente al final estuvo muy cerca de Balaguer. Algunos dicen, ¿y quiénes eran el Anillo? Depende. Había un anillo de tipo gabinete, gente que gobernaron con Balaguer en los 12 y en los 10 años. Entre ellos estaban Quesada, Bello Andino, si estaban vivos, estaban con Balaguer. Ese era el gabinete. Entonces, él tenía, después que vino en el 86, quiso inyectarle un poquito de juventud a su gobierno, y dejando los viejos, incluyó a Minú, a Toral y a Norberto Quesada en la Secretaría de Agricultura. Entonces, había otro anillo, que era el anillo de la casa, el anillo familiar. Es un anillo de sus parientes y de sus allegados. Y tenía un anillo que eran los asuntos personales de Balaguer, que eran Pérez Bello y Aníbal Páez. Entonces, hay una figura que quizá no ha sido muy destacada porque... te voy a decir, es justamente de Guaroa que te quiero hablar. Con Guaroa pasaba un fenómeno. Guaroa era el asistente de Balaguer que nunca cuidó, primero no aspiraba a cargo público. Era suficiente con estar cerca de Balaguer. Era casi indispensable para algunas cosas de Balaguer. Por ejemplo, la salud de Balaguer y algunos temas específicos se los daba a Guaroa. Pero Guaroa tenía una condición, y es que no tenía que preguntar, porque él interpretaba perfectamente a Joaquín Balaguer. Y como no aspiraba a ser ministro, entonces cogía todos los faos de Balaguer. A él no le importa su imagen, no le importa su... Cuando vino, por ejemplo, el acuerdo con el PLD, a pesar de que él llegó a tener muy buenas relaciones con la gente del PRD, hubo un sector del PRD que estaba muy cerca de Peña, que tiene nombre y apellido, que convencieron a Peña Gómez de que si él ganaba, él tenía que borrar el reformismo. Entonces cometieron el error de hablar eso. Ese fue un grupo de intelectuales de la última generación de Peña,
que decían, no, el reformismo hay que borrar. Ellos lo supieron, entonces ahí es que surge la alianza. Siempre hubo una buena relación de Juan Bosch con Balaguer. Entonces ahí se ensabló. Y el maestro de eso fue Guaroa. El maestro de eso fue Guaroa. Guaroa, Miguel Coco, Danilo Medina, esos fueron los tres. Después hubo un elemento con Temístocle Montaz y Leonel Fernández. Porque aún siendo Leonel candidato, no era de los que... A Leonel lo llevaron para que pierda, porque se veía que Peña iba a arrasar. Entonces, a la vez segunda vuelta, tenemos que forzar una segunda vuelta. Forzaron una segunda vuelta y ese fue el resultado. Pero Guaroa, que tú planteas, era un personaje. Mira, nosotros hemos hablado de los activistas, que son Quique, Atuey y Danilo. Guaroa es el activista, estratega más grande que tuvo ese partido durante toda su vida. Porque tenía una particularidad. Guaroa, cualquier cosa que dijeran de él no le importaba. Y si un enemigo le tocaba la puerta, él lo oía y lo recibía. Él no tenía ese problema. No sé si se olvidaba, creo que no se olvidaba, pero él no tenía problema con eso. Nunca le preocupó la imagen, nunca. Ahí lo recortaban de la fotografía en los periódicos. Ah. Le quitaban la fotografía. Ay, Dios mío. Sí. Y seguía adelante, hacía lo que tenía que hacer. Como persona es una buena persona, es un buen amigo, es muy solidario, aparece solamente cuando tú lo necesitas. En sí, condiciones. Bueno. Solamente aparece cuando tú lo necesitas. Cosas raras aquí, ¿verdad? Es muy inteligente, muy hábil y trabaja como una hormiga. Trabaja mucho y a todas horas. Tiene un sentido político de las cosas y conoce a este pueblo de arriba abajo. Él sabe lo que es un empresario y lo que es un campesino. No tienen que hacerle el cuento. Y en cada pueblo sabe quién es el líder. En cada pueblecito, él sabe quién es el líder. Por eso tú veías que a veces Balaguer se aparecía con el doctor Casó en Cotuí, con el doctor Rojas en Moca, con el doctor Cunjar en Puerto Plata, con Chío, perdón, en Montecristi, con Chío Jiménez en Puerto Plata. Todo eso era ese anillo que Guaroa era parte de ellos. Todos estos fueron senadores. Fueron senadores, todos te citó. Seguro. Y fueron también gobernadores y fueron directores. De manera que él fue el que difundió, pero Balaguer lo escribió por él. Si quieres conocer a Mundito, dale un mandito. Y también fue el que dijo que aquí había gente que no tenían vergüenza, ni le importaba humillarse, porque eran los que decían de que terminantemente prohibido joderse. Y hacían cualquier cosa para no joderse. No importa lo que fuera. De manera que él no tenía que preguntarle a Balaguer, él sabía cómo pensaba Balaguer y cuándo pensaba Balaguer. La cuestión que actuaba a favor de Balaguer. No, él no se equivocaba. Peleó una vez con Balaguer, cuando Lora... Esa es la parte que yo no entiendo. Si eran tan unidos, ¿cómo fue una vez que se Bueno, porque tú tienes diferencias. Cuando la reelección... ¿Verdad que se fue con Lora? No, él se fue, pero tú tienes que saber por qué se fue con Lora. Porque Balaguer, cuando en el 70, él ganó en el 66 y después vino el 70. Lora tenía la idea que como él fue que fundó el partido aquí en el país,
A él le tocaba el 70. Lo mismo que está pasando ahora. Cuando tú oyes a Temístocle que dice, pero Danilo Leonel y yo éramos, ahora me toca a mí. Y después le pasó eso con Fernando Álvarez. Que Fernando Álvarez creyó que él era el del 86. Pero Balaguer en ese asunto no se perdía. No tenía amigos. Tú podías tener muchísimas virtudes, pero eso de que aquí el que más sabe soy yo y nadie sabe. Jacinto también se perdió. Ay, Dios mío. Jacinto. Lo que pasa es que Jacinto dio muestras de lo que está dando muestra Leonel. En sus expresiones privadas, Jacinto a veces decía cosas que daba la sensación de que si él ganaba, él iba a esa casa a dejarla afuera. Él le tenía, porque Jacinto era un tipo con un humor extraordinario, de los políticos más serios que yo he conocido, con buena intención, y quebró él con sus empresas porque usó sus recursos. Pero él decía, un perro, un enano, una vaina. Sí. Yo no voy ahí, yo lo prefiero ver en otro sitio, porque hay un perro, un enano, una vaina. Sí. Entonces, se le pega esa brujería. Sí, hay una cosa rara. Sería con Y lo decía. Una estatuita de un duende también. Sí, él decía todas esas cosas. Además, cuando él fue senador, cuando los senadores designaban a los jueces, fue un señor, un abogado. Usted sabe que usted se comprometió a hacerme juez aquí. La cuestión fue que cogió un pique y le dijo 10 cosas. Delante de todo el mundo. Sí. ¿Qué es lo que está tanto molesto? Bueno, Mira, porque él no era político. una vez, tú sabes que él tenía que ver con aviación, tenía avioncito y viajaba y eso. Y creo que una vez fue accionista de Alas del Caribe. No conozco bien, pero sé que tenía mucho que ver con aviación. Pero él no gestionaba cargo para nadie. Él no iba a andar, mire, nombre a fulano, él no lo hacía. Dejaba. Y una vez nombraron en aviación civil un homosexual. Entonces él no dijo homosexual. Él le cambió, él puso un piloto ahí que vuela. Él puso un piloto. Ay, Dios mío. La resistencia. Jacinto era famoso. De modo que ahí tú tienes que uno del anillo de los 12 años, Alfredo Mota Ruiz, falleció. Bien, señores, también queremos decir que... ¿Vio la encuesta? Que Sí, publica el Listín. de aquí lo tengo. Aquí lo tengo. No hay que hacer elecciones aquí. Leonel 70 y Gonzalo 13. ¡Qué romántico! Y esa gente no tienen que someter los nombres de esa encuestadora a la Junta. Sí. Claro, se entiende que están avaladas por la Junta. Doctor. Perú tiene 3 años, Brasil y Perú, en un juicio de Odebrecht. Corruptos juzgando y condenando corruptos. Esa es la situación de esos dos países. La ex primera dama de Guatemala acaba de ser condenada a 58 años por corrupción. Bueno. Corruptos juzgando corruptos. Kuczynski está en ese asunto, está elevando una petición de libertad porque tiene una condición, está en su casa, ¿verdad? Mira, ese caso de San Pedro, yo solamente quiero, ayer hablamos un poquito de eso, quiero decir algo. El doctor Pichardo hizo un análisis y entonces él dice que los autores intelectuales fueron los que dejaron libre a ese señor. Y es así, es así. Nosotros siempre hemos querido, como siempre los programas de televisión tienen algo social que fomenta, por ejemplo, El Gordo tenía Corazones Unidos, hay productores en Estados Unidos que son famosos con enfermedades como que ellos fomentan. Nosotros hemos querido una línea especial para toda aquella mujer que pone una querella
pidiendo protección o que tiene temor, sencillamente registrarlo, porque el doctor Pichardo hizo un análisis de que no solamente el Ministerio Público, sino que hasta la persona que quería hacer lo correcto la trasladaron. Y se puso en un sitio, en un lugar que yo quiero decir, y no estoy defendiendo, lo que quiero decir es, la mente y la cultura de nosotros la estamos dejando de lado. Ese señor tuvo 2 o 3 años preso, ¿verdad? ¿Cuánto? Año y medio. Bueno, como 6 años que le dieron, pero No. Año y medio. Más un año y medio. Pero te voy a Un año y decir 3 algo, meses. te voy a decir algo. Ese señor pudo haber estado 30 años preso, no 20, no 30. Y ese señor al salir hubiera buscado a esa mujer, porque la mente de esa gente es, yo desde que salgo la mato. Y eso solamente hay que ser hombre para saber cómo piensa. Cuando a veces te dicen que con qué cabeza piensa el hombre. Óyeme, eso no es un relajo. Eso no es un relajo. Ese es algo que uno, me decía Feli ayer, pero es que los ingleses superaron, ellos traen otra etapa. Bueno, los ingleses superaron muchísimas cosas. Tú encuentras en un banquero, un señor con unos bigotes doblados y sentado de presidente del banco, ¿verdad? Y despachando asuntos con un macho de hombre por la mañana. Y a las 6 de la tarde se va para un pub con un compañero a mariconear. Esa es la cultura. Esa es la cultura. Pero el mismo tipo, en un pub, ¿verdad? Entonces, ese asunto no es que se está apoyando, es que hay que entenderlo. Y cuando ese hombre dice la voy a matar, la mata, entonces hay que tomar otro tipo de medida. Porque todos los días, y no se le puede. Ayer hice el cuento del policía que no me soltó un señor que discutió en un barrio. El policía me dijo, es que si lo suelto va al barrio y completa la amenaza. Porque es que la mente es una cosa que a veces pendejada. Aquí se mata una gente por un parqueo, Por un rasguño, doctor. Y le sacan pistola todos los días a la gente por una tontería. Lo que no se ha dicho es quién suministró el arma al homicida. Se habla de que fue un miembro de la DNCD que le facilitó su arma de reglamento. Hay investigación, pero eso no ha trascendido. Aquí hay muchísimas cosas que quedan en el aire. ¿Tú sabes quiénes se la dieron? Los que tienen armas. Un policía se la alquila, uno de la DNCD se lo da, la fábrica de armas le dan el anuncio, a un amigo le dice préstame ese revólver que yo me quiero defender. Cualquier cosa, eso es lo más sencillo. Porque si aquí una cosa es fácil, es un arma, vete a Dajabón, a Pedernales y a Jimaní y di qué tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Sí. En San Francisco hay una casa de alquiler. No te venden, de no armas. te venden tanque de guerra, pero te venden un arma de cualquier calibre. Y yo te voy a decir otra cosa, hay muchas armas que se pierden, que están en el mercado. Y todos los días te dice alguien, mire, consígueme un dinerito que me están vendiendo una Globo en buen precio. Todos los días te... No, y como en los países centroamericanos donde hay mucha delincuencia, es porque deja de existir un grupo armado, pero las armas siguen existiendo. Mientras un arma existe, puede ser utilizada para lo que fue hecha. Entonces, todo eso decomiso, todas esas armas, todos esos cuerpos de delito, todas esas cosas en algún momento están esperando para ser disparadas, para hacer algún daño con ellas. Mira, Haití repitieron el show de aquí. Para que no se conozca el caso del presidente, desbarataron la Cámara de Diputados. Sí. Perfecto. Están copiando. Hay algunas candidaturas que están surgiendo que me llaman la atención. Por ejemplo, Salvador Holguín va por Dajabón. Doctor, Senador. pero él tiene Y mucho. parece que le va a hacer un hoyo a Sonia. Él tiene Y el de Elías Piña parece que le va a dar problema a Dionis. al de A Dionis es el actual. Sánchez Roa. a Sánchez Roa.
Es Yo el venía de Pedernales. No, Pero el de Elia Piña, comendador. Ok. Pero el candidato de Elia pero Piña, Johnny, el que consiga que Quirino le levante la mano no es el que gana. De una vez. Si el que Quirino le levante la mano, ese no es el que gana en Elia Piña. Quirino está en Baní tranquilo. comiendo mango. Bueno, entonces, hay alguna gente, por ejemplo, yo veo que Ramfi trabaja mucho en Nueva York. En Nueva York es que se elige el presidente de la República. No. O él quiere ser legislador en el exterior. Eso Él no ha manifestado sus deseos, pero tiene sus votos. Pero él se inscribió ya para participar en las elecciones porque hay que inscribirse. Pero lo que pasa con el accionar desde el exterior es la influencia del que vive fuera sobre los parientes que están aquí. Porque no es verdad que la gente mantenido de una casa van a votar contrario a lo que diga su benefactor. Le comen lo que le dan y no Ajá. Aquí que se Mira, ve el Por lo menos esa es la esperanza. Mira, es que hay muchas cosas que se están manejando. Ayer se hizo un sondeo y se corrió la voz de que David Collado iba a ser candidato del Partido Reformista. Eso no fue una casualidad. Fue desmentido por Quique, porque Quique parece que no ha negociado con Juan todavía esa candidatura. Pero eso fue un sondeo que se hizo a ver cómo sonaba eso. Eso se hace en política. Hasta una encuesta digital. Pero se hizo. explícame algo, tú, Lilian. Todos los partidos tenían que presentar el día 22 de agosto sus candidatos. ¿Quién? Todos los partidos, Claro. todos. Si No, solo lo que participaban. Lo que iban a hacer la en primaria. Claro. Ok. Porque los demás van a celebrar sus convenciones Ok. y asambleas. Los partidos son unas cosas y una vitrina donde la gente va a comprar las cosas, las candidaturas, las diputaciones. No podemos tener eso. Ese fallo Entonces del va a salir tribunal. una gente a comprar una candidatura presidencial, a que se la venda, no importa el color. Pero- es decir, pero- en los partidos no hay sentimiento, no hay tradición, no tienen no hay cuarto? cultura, no hay nada de Y eso. si no tienen cuarto, Se ha convertido todo en un mercado. En política se usa lo que conviene en cada momento. Me he sorprendido ver cómo personas que han adversado al señor Reinaldo Pared toda la vida y le han dicho cosas que son hasta impronunciables, ahora resulta que le están resaltando las declaraciones del abuso de recursos del Estado por parte de la candidatura de Gonzalo. Hoy escuché la radio y las personas de ese litoral y hoy dice el jefe de participación que Reinaldo y el abuso del Estado fueron incentivados por Medina para buscar la candidatura. Porque, señores, es que nunca aquí se había hecho una campaña tan feroz como lo que se ha hecho contra... Mire, para mí este es el gobierno más malo desde 1844. Lo más malo, lo más perverso, lo más corrupto, lo demás... Miren, esto no tiene nombre. Yo no sé cómo va a poder el PLD reivindicar el gobierno si Leonel Fernández gana esa convención, que no la va a ganar ni la debe de ganar por el bien del país, pero esa es mi opinión. Entonces, Danilo es el dominicano más vilipendiado de este país. Mira, es un hombre con un historial que todo el mundo lo conoce. Fue el principal en la construcción del nuevo PLD. Cuando ese PLD decide tomar el poder, entonces va ese grupo al Congreso, que él fue diputado y fue también presidente de la Cámara. Pues eso no es una casualidad, presidente de la Cámara, que Balaguer le da al PLD 2 presidencias, a él y a Norge. Después se la da al PRD. Entonces, ese historial no le vale nada. En el 96, todo el mundo sabe que Temo y
¿cómo se llama? Y Danilo Medina seleccionan o incentivan la selección de Leonel porque Peña se lo iba a comer. Y que mucha gente, entonces ahora resulta que uno oye, mire, ya ha sido 5 o 6 veces precandidato o candidato presidencial. Solamente ha ganado 2 veces, pero ha sido mucha. En el 2000 fue precandidato, en el 2004, en el 2008 el Estado lo venció, en el 2012 ganó, en el 16 ganó, y ahora perdió, salió porque él era precandidato. Y le bloquearon su gente y entonces tienen una línea que a mí me sorprende. Miren, ayer aparece que el país ganó un arbitraje y yo escuché a una gente diciéndolo con dolor porque le hubiera gustado que el país pierda el arbitraje. La muchacha de Macorís, la libertad de la asesina esa de San Francisco Macorís, hacen un prontuario de todo lo malo que está pasando en este país. Por suerte y por primera vez, la embajadora de Estados Unidos hace un pronunciamiento que da cuenta de que él es el representante más amigo de este país. Dice que la corrupción existe, pero que no es mayor que en otras partes del mundo. Que no es mayor de lo normal. Entonces, ese asunto, óyeme, van ahí ya cerraron la posibilidad, pero no quieren que él tenga candidato tampoco. Ellos quieren que se le abran las puertas al doctor Fernández y que el doctor Fernández coja al dictador y lo meta preso. Qué romántico, ¿eh? Esa es la mejor poesía que se ha hecho aquí. Qué romántico está. Pero está prohibido joder. Pero está prohibido joder. Prohibido joder. Entonces no hay que apoyar al doctor para que el doctor haga lo que tiene que hacer. Porque estamos locos. Y tú estás viendo a Leonel, que me dice uno, es que está más ordenado que nunca. Bueno, entre iguales. Y entonces tiran una encuesta que no hay elecciones 90-3, 90-12. ¿Cómo es? 70-12. Lo que se está haciendo, ahora cogieron al candidato, analfabeto. Tiene 7 años en agricultura, analfabeto, que todavía no he averiguado porque oigo que le dicen analfabeta. No sé si hay masculino y femenino, pero analfabeto. Corrupto de Odebrecht, una mujer le pone una... Ayer Crespo solicita que lo anulen. Los delfines, ya hay 3 que se han ido con Leonel. No lo han anunciado, pero se fueron con Leonel. ¿Cuáles fueron? ¿Quiénes son? O Reinaldo Pared Pérez, ¿verdad? Sí. Y los otros 2 que no quiere que lo cuenten, Se van los 6 con Leonel. Bien, se van felices Pascua. Porque ¿qué se va a hacer? ¿Por qué? Porque se prefirió al mejor valorado. Hay que acordarse de una cosa. Este año que ellos estuvieron trabajando, lo único que decían ellos es, si Danilo no va, yo quiero ser. El otro no, el otro vivía haciendo gestiones para que Danilo fuera. Y hasta que llamó Pompeo, él fue reeleccionista de Danilo. Entonces, ¿cómo es? Pero usted tiene que entender que las cosas... ¡Hurra! Se está cayendo el servicio eléctrico. Ayer, ¡hurra! No van a inaugurar cuando dijeron, Catalina, es mejor que el país se vaya a la porra, pero que no tenga éxito. Estamos locos, no explotaron la mina de Miranda. No aparece Quirinito. No aparece el abusador. Sueltan a un asesino en San Pedro que mató a su mujer y después se suicidó. Sueltan a la criminal esa de San Francisco de Macorís. Entonces,
Qué pena que ganamos un arbitraje internacional por la marca de Dios. O que el huracán se debió. Qué pena que no nos dio de frente, porque, ¿verdad? Hurra, los chinos no acaban de traer la ayuda. Y qué pena que Domínguez Brito no apeló. Qué pena que Domínguez Brito no apeló. Entonces, uno no se puede meter en esos pleitos, porque no son pleitos de marido y mujer ya. Viene uno y me dice, no, porque ya está bien definido el panorama. Yo no sé por qué los define. Eso es Hipólito o Luis, Leonel y Gonzalo. Pero al final va a ser Luis y Leonel. Miren, aquí hay dos asociaciones que firmaron, no han firmado papeles, que son Hipólito y Danilo y Leonel y Luis. Apúntenlo, pero no es que van juntos, no, que están en la misma dirección. La dirección es contra el gobierno y todo lo que signifique gobierno. Y entonces el gobierno tiene que defenderse, porque es cuando se está en el poder. Yo tengo un discurso de Kuczynski ahí hablando de la corrupción, que es un primor. Y está preso. Y la que Fujimori le dijo, cállate que yo te conozco. Y se acabó el juego. Entonces, los PLDistas se han puesto de acuerdo en una cosa, para perder. En eso es lo único que ellos están de acuerdo. Y sobre todo con el tema ese de los recursos del Estado, la cantidad de dinero que funcionarios del PLD le están llevando a la fundación a Leonel, que el otro día denunciaron que todavía hay fondos del Estado que están ayudando a la fundación. Pero eso es bueno, porque Leonel es el hombre. Y todo el mundo sabe que aquí nada más hay dos posibilidades, que es Leonel o Gonzalo, porque el PLD va a ganar. Doctor, ¿no hay una posibilidad de que desde la oposición o desde el mismo PRM se puede estar impulsando que Leonel llegue a ser el candidato, porque los números le dan que es más fácil a Abinader vencer a Leonel que a otro, o que a Gonzalo, digamos? Mira, el asunto de quién gana al otro en primera vuelta o en segunda vuelta, porque si en segunda vuelta ya los pequeños tienen fuerza. Si por ejemplo se inventan lo de ayer, lo de ¿cómo se llama? Collado con los reformistas. Con los reformistas. Ya eso va a producir una segunda vuelta, porque Collado se lleva gente del PRM. Entonces, hace con los cuartos que tiene esa candidatura, porque no quieren hablar de cuartos. No quieren hablar de cuartos, pero los cuartos es el 50%. El partido es uno y los cuartos es otro. Ahí no hay más nada. Tú puedes poner a cualquiera. Por eso es que los 6 discutían. No es que el PLD gana. Entonces, ese asunto depende de si es primera o segunda vuelta. Por eso es que se está forzando a una segunda. En la encuesta del Listín Diario da por un hecho de que si el candidato es Leonel, se va en primera vuelta, pero con Gonzalo hay segunda vuelta. Bueno, eso es lo que ellos quieren que sea. Porque el listín, mira, hay una fotografía que es muy... la embajadora fue al listín. Y yo quiero decir, qué desatentos son los Rizek y Miguel Franjul. No invitaron ahí está todo, están los Corripios completicos, están los Rizek completos, pero no está ni el gobernador del Banco Central ni Leonel. Faltaron pero ellos tienen que ir porque ellos son los dueños de ese periódico, accionistas, tenían que ir a saludar a la embajadora. Ni Mícalo Bermúdez, que es el representante de Leonel Fernández en la estructura, tenía que estar ahí. Esos tipos son mal agradecidos, ¿verdad? No, seguro. Porque los Rizek deben llevar a Héctor Valdés. ¿Por qué no lo llevan? Porque ¿quién estructuró
¿verdad? Sí, es un consejo de gobierno ampliado del Listín Diario. No, o sea, fueron los el accionistas. gobierno, los accionistas principales. Debido a la importancia de la invitada, embajadora de los Estados Unidos, el consejo, los dueños fueron a sumarse al director a saludar a la embajadora, cosa que está bien. Pero se le quedó 2 accionistas. Todas las empresas de Baninte debieron ser salvadas para Perdóneme. Todas las empresas de Baninte debieron ser salvadas porque mucha gente perdió su empleo, mucha gente quedó en la calle. Salvar al Listín fue una gran cosa ese proceso, independientemente de la mano en que haya caído, independientemente de eso. Bueno, Víctor Díaz reclama el yate. Señores, hay un problema. Posiblemente ese yate él lo está reclamando en favor del verdadero dueño. Pero hay algo que se ve claramente que es de Víctor Díaz. Se le vio el refajo. ¿Sabe lo que puso? El nombre del barco deja claramente dicho que es de Víctor. El yate se llama la Barbie. Y al único que se le ocurre poner el nombre de la Barbie a un yate es a Víctor. Nos dicen que es el nombre de la esposa. ¿De quién? Pero no Barbie como la muñeca, sino Barbie. Creo que es el nombre de la esposa. ¿De la esposa? Sí. Entonces es de Víctor. Eso es lo que parece, te digo. sí. Bien, la Barbie. Leonel asegura que emprenderá una segunda transformación económica y social. Les recuerdo, doctor, que un yate es un instrumento de recreación, pero también puede ser de escape. Mira, ahí tú tienes una fotografía del doctor Fernández. Qué cruel tú eres. Que yo digo, yo digo, el yate es lo último que compra un rico, ¿eh? A países. No, lo último que compra un rico. Yo quiero que tú me consigas la foto de Leonel que tú pusiste cuando el cambalache. No ponga el cambalache, sino que se la buscó. Pon a Leonel. Mira, nosotros los viejos tenemos que cuidar la imagen, porque es que yo le llevo a Leonel como 10 años, por lo menos. Y Leonel quiere verse maduro, pero además de maduro se ve como un poco preocupado. No importa lo que diga la encuesta. Nosotros conocemos a Leonel desde, mira, ese es el rostro de la derrota. Qué pena, ¿eh? Pobre Leonel. Vamos entonces a hacer una... te voy a dar... te voy a dejar tranquilo. El que anda en la calle no le da tiempo a arreglarse mucho. No hay tiempo ni para comer. Estoy recorriendo carreteras que están los políticos. Adelante. Entonces no tiene tiempo. Yo he vivido esa situación de que se paran en la carretera, detienen la caravana a comer. Es más, mire, una vez, siendo Leonel candidato, se desmayó en Moca, porque eran las 4 de la tarde y no había comido, tuvo que salir corriendo. Es decir, eso no es fácil, hacer campaña, recorrer un país. Entonces la gente no tiene tiempo para estarse quedando maquillaje, como aquí en la televisión. El objetivo lo vale. Dirigir a 10 millones de habitantes. Eso no es fácil. 10 millones de turistas y 10 millones del vecino. Mire lo que ha hecho Danilo, que Danilo no se ha detenido. Asumió la presidencia y siguió recorriendo el país. Eso, que te digo que eso hay que estar hecho a esa altura. No, yo te lo digo. Yo solamente vengo aquí un ratico y todo vuelto un desastre. Imagínate un hombre que está luchando por la patria 24 horas, ¿verdad? Y eso que cuando llega de los viajes, entonces tiene que recibir a la gente del gobierno. A todos los del gobierno que van a llevarle los sobres y hablar con ellos, decirle, llévalo suave, yo te entiendo. Yo sé que... ¿El doctor Fernández tiene asesores? Él tiene... Bueno, ¿quién? Aprovechando que está Grullón aquí. ¿Quién? Él tiene asesores. ¿Quién? ¿El doctor Fernández? El doctor Fernández tiene muchos asesores, pero él es un oidor de asesores. Él tiene 4 intelectuales que lo tienen vuelto loco, que no son PLDistas, que son un grupo de gente resentida que él tiene, pero muy brillante, y que él le hubiera gustado ser como ellos, como intelectuales. Entonces él lo oye, y fueron los que lo metieron en este lío de volver después de 12 años, ¿verdad? Pero entonces tiene a los PLDistas que los escucha, pero él no le hace caso. Ahora, doctor, yo estoy sorprendido de una cosa, cómo el gobierno de Danilo superó en materia de comunicación al gobierno de Leonel Fernández.
porque Leonel tenía más tradición de acercamiento. ¿En materia? De comunicación. Esto no ha tenido precedente, el sistema de comunicación que instaló el gobierno de Danilo. No tenía precedente en la historia dominicana. Lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo entendido que no solamente en comunicaciones, a mí me parece, y lo digo sin ningún problema, mira, a mí me parece que el cuentecito ese de la partitura, nosotros no lo hemos estudiado. Si usted lee lo que es, aquí hay que tocar mi partitura, tú tienes que comenzar pensando, ¿qué es una partitura? Es la música, la forma de tocar una música en una orquesta, que tiene que ser bajo la estricta dirección del director. Y eso quiere decir, aquí el que dirige esto soy yo. Entonces no hemos... Todo el que... Mira, si tú fueras a juzgar a Danilo, y lo digo sin ningún problema porque aquí se dice todo, tiene que juzgarlo por cualquier cosa mala que haga el comino, porque él asumió la jefatura del gobierno. Y si tú eres el jefe del gobierno, tú eres el responsable. Igual que yo digo una cosa, ¿quién es el jefe de campaña de Gonzalo? Danilo Medina. Seguro que sí, seguro que sí. Y el que tiene que ser. Y después Bichara. Y el que tiene que ser. Porque para contrarrestar a Leonel, ¿que a quién van a poner? ¿A quién van a poner? Tiene que ser a Danilo Medina. Bichara el ejecutor. Bichara el ejecutor. Bichara es, como tiene la experiencia de aquella vez, bueno, ve ayuda. Maneja las estructuras y todo eso. Pero también Bichara tiene abajo una estructura. Porque Bichara tiene que ir a aprender una vaina. Él tiene un problemita ahí en Catalina. Pero esos son los técnicos que se encargan. Ayer estaba de fiesta la oposición porque había un apagón, hay apagones. Mire, doctor, ha pasado un fenómeno con el sistema eléctrico. Porque es que en julio la temperatura alcanzó récords mundiales. En Estados Unidos, en Manhattan, ha habido 2 blackouts. En Londres hubo un blackout y el Papa se quedó atascado en el ascensor en estos días porque hubo un problema de alto voltaje dentro del Vaticano. Es decir, el mundo está viviendo una situación muy particular en términos de demanda de energía por el calor. Es decir, hay una situación que no se había... Eso que tú estás diciendo, yo oí algo inaudito aquí que vino un invitado y dijo, yo quisiera que el ciclón no venga, pero me gustaría como que se acerque un chin para que nos llene las presas y nos refresque un chin el país. Dijo un tipo, digo, mira, es que las cosas no son un poquito ni como no, que el ciclón entra o no entra, y si te da, te da. Y a veces el agua es peor que el viento. Entonces, Sí, pero en la Bahama sucedió un fenómeno que fue que se estacionó casi 24 horas. Hasta de baratar. Lo que le pasó a Puerto Rico, que tuvo mucho rato arriba de Puerto Rico. Bueno, está entrando a Carolina. Casi 30 horas. Sí, no, ¿tú consideras que hay algo que el país debe de conocer en este momento? Bueno, no, lo que hay que es seguirle dando seguimiento a la lucha política, pero hay una reflexión que hay que hacer, doctor, y es que el hombre ha vivido arrepintiéndose de cosas que hace en el presente, porque a veces no se miden las consecuencias de las acciones del presente, cómo van a repercutir en el futuro, porque el futuro no ha llegado. Entonces el hombre se ha pasado la historia arrepintiéndose de lo que ha hecho. Y siempre recordamos una anécdota, porque los japoneses nombraron una comisión para irle a pedir excusa a Mao Zedong por invadir a China. Mao Zedong le dijo, no, déjense de eso, porque nosotros lo que hicimos fue aprender en medio de esa guerra. Es decir, arrepintiéndose del conflicto que habían tenido. Por ejemplo, los americanos, Estados Unidos, no encuentra cómo explicar esa guerra de Vietnam. Tanta gente que murieron. Viendo ahora en películas esos aviones bombardeando a esas niñas, todos esos jóvenes mutilados, y los que quedaron vivos quedaron
preso de la droga, adicto. Entonces esa sociedad no encuentra cómo repararse. Entonces, eso mismo sucede en el ambiente de nosotros. Los PRDistas están arrepentidos de eso que pasó, de esa lucha entre Peña Gómez, Marluta, y que lo dividió y que no llegaron a consolidarse como una clase política por esa lucha intestina que ellos tuvieron. Ellos están arrepentidos de eso, doctor. Usted no encuentra de esa historia. Entonces suceden cosas en el presente, enfrentamientos como lo que estamos viendo en el PLD, que finalmente en el futuro los protagonistas terminarán arrepintiéndose de esos encontronazos, de esos enfrentamientos. Lo que pasa es que eso no se ve ahora, pero eso se va a ver en el futuro, porque el hombre no tiende a percibir eso en una lucha del presente, que después uno se avergüenza de eso, se avergüenzan de esa lucha. ¿Tú crees que puede haber alguna posibilidad remota de que el doctor Fernández, ya con 3 presidencias y ningún delfín, apoya a Gonzalo Castillo? Es que ¿existe alguna posibilidad? Esas son suposiciones, doctor. Seguro, todo es suposición, igual que la otra también. Elucubraciones. ¿Y tú crees que Gonzalo que Danilo va a apoyar? Se está dando una situación, usted no la está viendo en el PLD, que todo el mundo está llamando que el que gane hay que ponerse alrededor del que gane. Es decir, hay una conciencia, se está generando una conciencia entre los cuadros del PLD. Ayer dio una declaración el vocero de la Cámara de Diputados del PLD. ¿Qué dijo él? Que todos tienen que ponerse alrededor del candidato que gane, y que él está con Gonzalo. Ahora bien, él está con Gonzalo, pero él dice, ahora bien, Leonel ha sido 3 veces presidente y lo conocen más. Es decir, que la gente está claro de lo que está pasando en el PLD. Una pregunta, Leonel le ganaría a Hipólito unas elecciones. Sí, doctor. Juan, ¿Leonel le ganaría a Hipólito? Si el gobierno se respalda a su candidato, sí. ¿Perdón? Si el gobierno respalda a Leonel. Pero y si no lo respalda, hay dificultades. Hay dificultades. No debe ser la pregunta esa, doctor. Es si Hipólito le gana a Abinader, porque vamos por parte. Bueno, tú lo no haces salte por parte. Yo estoy proceso. diciendo, ya terminaron la convención. ¿Hipólito le ganaría a Leonel? No, ¿verdad? A menos que el gobierno se vuelque en favor de Hipólito. Pregunta número 2. ¿Gonzalo le ganaría unas elecciones a Luis Abinader? Mire, Gonzalo debe celebrar ya. Oye, doctor. Es que todavía... Doctor. Voy para allá. ¿Usted sabe por qué debe ser? Porque se malinterpreta. Porque en tan poco tiempo alcanzar ese posicionamiento en las encuestas, ya él ganó. Ya él ganó. Ya se puede ir. Porque en tan poco tiempo agarrar ese posicionamiento una persona, si él va a seguir haciendo política, porque si termina arrepentido después de lo que hizo. Doctor, eso es como una pregunta. No ha ganado nada. Es como una pregunta para que uno pase el examen de si Gonzalo le gana a Luis, porque la política es matemática y quien tiene el poder es el principal partido de la República Dominicana, por lo tanto eso no tiene duda. Sí, pero hay la duda, hay la actitud de lo que dijo Juan. ¿A quién apoyaría el gobierno en caso de que Leonel sea el candidato? Evidentemente, doctor, que esa parte oficial del partido más grande apoyará al PRM. Pero si el PLD va dividido, pierde, indiscutiblemente. Porque el PLD no, ellos piensan que no, que el PLD gana como quiera, en primera o en segunda vuelta. Ojalá que sea así, pero hay una parte de danilistas que no votan por Leonel y una parte de Leonel que no votan por Danilo o por el representante de Danilo. Es que las cosas han llegado a... ¿Qué es mejor, extremo? ¿Todo el poder o un pedacito de poder? Votan todito por su partido. Es la cúpula la que tiene problemas. Exacto. Tú estás loco. Ellos votan por su partido. ¿Qué PLDista tiene que ver que con Hipólito? No. Bueno, hay que ver. Es lo que dices. Primero hay que ver la convención de ellos dos, a ver quién gana. Pero en esa convención, Luis dice que él acaba, pero Hipólito dice que él tiene mayoría. Y más gente.
y tiene menos mayoría que cuando Miguel Vargas le dio el tablazo, porque la gente se ha olvidado de eso. Usted sabe que la gente del PRM tiene una cualidad. ¿Cuál? Que ellos están acostumbrados a luchar por el poder, no importa el tiempo que se pase. Pero el del Partido Reformista, los reformistas, están acostumbrados al poder. Siempre están en el poder. ¿Ustedes se han fijado en eso? Sí. Pero en el caso del PRD, el PRM, en el caso del PRM, que es heredero del PRD, ellos están formados en eso, en esa resistencia de hacer oposición y algún día llegar al poder, y eso es importante para una sociedad, que un partido se mantenga unificado y luchando por tanto tiempo. Bien, señores, vamos a hacer una pausa que Carlos tiene que decirle. Miren, señores, ayer, a pesar de que el doctor Hanna me sugirió que pagásemos mejores sueldos, sí, en la medicina o aquí el político no se puede deshacer de su condición. ¿Cómo le fue? Se solicitan sonografistas, médicos pediatras y medicina familiar en el siglo XXI de Herrera, que lleven sus currículum a la doña Dilcia o a Silvana. Sonografistas, pediatras, ginecobstetras y medicina. ¿Algún familiar. requisito en cuanto a vivir cerca? Ellos saben los requisitos. El médico de atención primaria sabe exactamente lo que dice la ley, lo que dice habilitación, lo que dicen las ARS. Ahí no hay ningún problema. Vamos. Me dice una empresa que el transporte del personal corría por cuenta de la administración. Sí. Decían, pero no contraten gente que vive en las antípodas, porque es que son gente que eso no está aumentando los costos. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de entrevistar personas, eso es lo primero que le pregunto. Sí. Porque no es lo mismo una gente que pasa una hora en el camino que una gente que esté a los 15 minutos. Claro. Sobre todo ahora. Yo te voy a dar una muestra. Yo tuve ayer de la iglesia Mercedes Arroyo Hondo 2 horas a las 5:30 de la tarde. Eso no lo que. Es decir, que si yo me hubiese ido a San Pedro de Macorís, hubiera llegado a Romana. Pero usted llegaba más rápido por el río. Pero que yo no tengo. Si hubiera tenido el yate de Víctor Díaz, llega por el río.